Les envío un saludo cordial. El día de hoy vamos a tomar el tema de metrorragias que se encuentra en el grupo de sangrado uterino anormal. Es importante saber que el sangrado uterino anormal es un motivo de consulta bastante frecuente en nuestras pacientes, ya que no tiene un patrón típico y las alteraciones pueden deberse a distintos temas que están relacionados en cada mujer. Y es por esto que debemos entender que metrorragia significa un sangrado abundante, en exceso, irregular e intermenstrual. Para entender este tipo de alteraciones, debemos decir que la alteración se va a encontrar a nivel del volumen, y cuando hablamos del volumen o la cantidad, pues nos referimos a que excede la cantidad menstrual mayor a los 80 ml. Cuando hablamos una alteración en la regularidad o en la frecuencia, vemos que la alteración puede accederse mayor a los 38 días. Y cuando hablamos de una alteración en la temporalidad o duración, pues el sangrado uterino va a ser mayor a los 7 días. Y es por estas alteraciones donde anteriormente tenían distinta significancia los tipos de alteraciones a nivel menstrual, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, el 2011 decide agrupar las alteraciones bajo el término de sangrado uterino anormal, el cual es definido en una variación que puede ser tanto aguda o crónica, y que utilizan el mnemotécnico de Palm-Cohen. Sin embargo, debemos entender que cuando hablamos de sangrado uterino normal, este puede ser tanto agudo como crónico. Si nos referimos a agudo, este es menor a 6 meses. Y cuando nos referimos de un sangrado crónico, las alteraciones son mayor a los 6 meses. Y para poder indagar y decidir a qué grupo corresponde, es importante realizar la anamnesis, la exploración física, en donde nosotros vamos a poder indagar los distintos tipos de alteraciones que pueda presentarse. Alteraciones en la regularidad, alteraciones en la frecuencia, en el volumen, en la duración, sangrados menstruales irregulares que puedan ser fisiológicos o patológicos. Y para esto también nosotros debemos complementar con los estudios complementarios, tanto imagenológicos como sanguíneos, en el cual ingresa el perfil hormonal. Y según la conducta que nosotros podamos tomar, podemos utilizar tanto un tratamiento hormonal como un tratamiento quirúrgico. Si nosotros identificamos en este grupo que pueda ser una alteración que tenga una sospecha de malignidad, pues lo más importante es realizar una biopsia para poder otorgar el mejor tratamiento. Pero si nosotros vemos que la alteración es a nivel estructural, debemos indagar qué tipo de alteración y a qué nivel se encuentran para poder realizar un tratamiento de lo más oportuno. Y es así que de la Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras, la FIGO, el año 2011 agrupa estas alteraciones de causa estructural en este mnemotécnico correspondiente al Palm-Cohen. Cuando hablamos de Palm, nos referimos a las alteraciones o causas orgánicas, como ser los pólipos endometriales, los adenomiomas o la adenomiosis, los leiomiomas y los tipos de malignidad o de hiperplasia. Y cuando nos referimos a las causas no orgánicas, nos vamos a referir en aquellas alteraciones que puedan presentarse a nivel de coagulopatías, trastornos o disfunciones ovulatorias, trastornos endometriales, alteraciones o de causa iatrogénica
y las no clasificadas. Y es así que vamos a ir avanzando uno a uno este tipo de alteraciones. Cuando nosotros hablamos sobre los pólipos endometriales, debemos entender que los pólipos son proliferaciones focales del endometrio. Estas van a estar constituidas por tejido glandular y tejido fibromuscular, además de tejido conectivo. Pero en su interior también vamos a encontrar estroma y vasos sanguíneos. Estos pólipos tienen diferentes tamaños y pueden ser únicos o múltiples. Pueden ser pediculados o sésiles. Y el componente glandular tiene un grado de desorden arquitectural que va a provocar una alteración funcional en cada una de las pacientes. Debemos entender que en un 75% de las pacientes se evidencia mediante una histeroscopía pólipos entre 5 y 10 milímetros de diámetro. Y en un 78% estos pólipos son mayor a 10 milímetros. Por lo tanto, este tipo de alteración puede presentar además metaplasias, hiperplasias, que son frecuentes con esta patología, el estroma, que tiene un componente fibroso y lleno de vasos sanguíneos, provoca que las paredes endometriales se tornen más gruesas y por lo tanto el sangrado sea mayor. El origen de los pólipos puede ser multifactorial. Existen alteraciones a nivel de los estrógenos, de la progesterona, una división en la apoptosis, una expresión alterada de ciertos genes. La mayoría de los pólipos normalmente pueden provocar estas alteraciones y normalmente son benignos. Sin embargo, el tratamiento ideal para este tipo de alteración es la histeroscopía, que es como un gol estándar, no solamente para el diagnóstico, sino también para el tratamiento, ya que estos pueden ser extirpados a nivel del pedículo y de esta forma esperar que no exista el desarrollo de otros pólipos. Los pólipos no solamente provocan estos sangrados anormales, sino también pueden alterar los deseos gestacionales de cada mujer, es decir, impiden una fecundación adecuada y si es que hay fecundación, pueden propiciar además alteraciones durante una gestación, como ser las amenazas de aborto o los abortos. Sin embargo, cuando las pacientes acuden con sangrados abundantes que no pueden ser detenidos mediante terapéutica bioral, pues nosotros procedemos a realizar un legrado uterino instrumental para poder liberar estas paredes engrosadas y que el sangrado disminuya en cada paciente. Hablemos sobre la adenomiosis. ¿Qué es la adenomiosis? Es la presencia de glándulas endometriales y estroma dentro del espesor del miometrio. Estas alteraciones pueden provocar una hipertrofia, una hiperplasia a nivel de las fibras musculares. Debemos decir que la clínica de cada paciente va a depender mucho de la invasión que pueda presentar o del tamaño que pueda presentar a nivel uterino. No solamente va a provocar este sangrado uterino normal, sino va a propiciar que exista un intenso dolor durante el ciclo menstrual en cada paciente. Además de presentar un dolor pélvico crónico, es decir, que este dolor a nivel de hipogastrio va a ser permanente, inclusive sin la menstruación. La adenomiosis es un conjunto de lesiones que pueden afectar la interfase del endometrio y miometrio, provocando un engrosamiento de este y provocando que con cada ciclo menstrual y al estar engrosado a nivel del miometrio provoca un intenso dolor. El diagnóstico es más que todo imagenológico, sobre todo utilizando resonancia magnética o tomografía,
que se puede identificar una ecogenicidad heterogénea difusa, lagunas anecoicas, una ecoestructura anormal, Doppler color positivo, que eso también lo podemos indagar y visualizar mediante la ultrasonografía. Debemos decir que este diagnóstico nos va a conllevar a un tratamiento en cada una de las pacientes dependiendo los deseos gestacionales. Pacientes que no tienen hijos, que desean tener gestación, pues el tratamiento debe ser mediante hormonas. ¿Para qué? Para que pueda reducir el tema del dolor cíclico y buscar las alteraciones que puedan existir a nivel hormonal. Sin embargo, en aquellas pacientes con deseo gestacional completo o adecuado para cada una de las pacientes, pues nosotros podemos ofrecer temas de histerectomía para que de esta manera nosotros podamos extraer toda la lesión a nivel del miometrio. Los leiomiomas o miomas. Los miomas uterinos, pues prácticamente están constituidos por tejido fibromuscular, que estos pueden resultar de una mutación de las células del músculo liso y además la expansión celular clonal de estas mismas células. Esta patología es muy frecuente en nuestro medio, prácticamente se presenta en un 70% de las mujeres entre los 40 y 50 años de edad. En este grupo de pacientes, además, nosotros debemos buscar factores de riesgo, como la nuliparidad, una menarca temprana, una menopausia tardía, la exposición estrógeno dependiente que pueda presentar, pacientes con obesidad, y la nuliparidad, que son los factores más sospechosos para el desarrollo de esta patología. Es importante buscar el tamaño y la localización, ya que como ustedes pueden ver en la gráfica, también la FIGO en 2011 realiza una subclasificación de los miomas. Esta subclasificación es ecográfica, ya que mediante la ecografía nosotros podemos identificar su localización. Si está en la pared interna del útero, compartiendo el endometrio, si abarca el miometrio, si está en la serosa, ¿no? Entonces tienen una clasificación distinta como ustedes pueden ver. Este sistema de clasificación, pues, nos distingue a estos miomas que anteriormente nosotros los conocíamos como submucosos, subserosos e intramurales. Sin embargo, hoy en día ya los manejamos según la tipificación de esta subclasificación, ¿no? Que pueden ser pediculados, pueden invadir la cavidad miometrial, pueden ser subserosos, ¿no? O pueden ser subserosos pediculados, o pueden ser de tipo parasitario, es decir, que están a nivel de los ligamentos, sobre todo del ligamento ancho. Normalmente los miomas no provocan dolor, sin embargo dependerá del tamaño de cada mioma y la localización que estos puedan presentar. Por ejemplo, miomas parasitarios que estén a nivel del ligamento ancho y que sean de gran tamaño van a provocar por compresión a nivel de los vasos sanguíneos y nerviosos temas de dolor. Sin embargo, su característica plena de esta patología es los sangrados abundantes y anormales. El tratamiento de los miomas. El tratamiento es quirúrgico. Nosotros podemos realizar una miomectomía según su localización. Sin embargo, aquellos miomas que tengan una dimensión mayor a 5 centímetros son catalogados y son operables. Los miomas con un tamaño menor a 5 centímetros pueden ser controlados dependiendo la localización. Y también dependerá el tratamiento por los deseos gestacionales de cada mujer. Como les había dicho, esta es una
patología que se presenta en aquellas pacientes nulíparas, que muchas veces pueden ya encontrarse entre los 40, 42 años, que no han tenido hijos, que tienen este problema, esta alteración y que además desean tener una concepción, pues se hace una miomectomía y de uno o varios miomas que puedan presentar, se da un tratamiento hormonal y posteriormente se busca una gestación. Entonces dependerá mucho de los deseos gestacionales, de la clínica que pueda demandar también esta patología, ya que hay sangrados abundantes que pueden llevar a alterar a las pacientes provocando anemias severas y por lo tanto, pues lo más adecuado es extirpar este tipo de miomas. Y si se ha cumplido el deseo gestacional en cada mujer, nosotros podemos realizar una histerectomía, que es un tratamiento más radical. Cuando nosotros hablamos de malignidad o de hiperplasia, debemos decir que la hiperplasia no es nada más que el crecimiento anormal endometrial. Esta patología es totalmente estrógeno dependiente. Existen dos tipos de alteraciones, una típica y otra atípica. Por lo tanto, podemos nosotros encontrar una hiperplasia simple típica, una hiperplasia simple atípica, una hiperplasia compleja típica o una hiperplasia compleja atípica. Si nosotros hablamos de simple y típica, hablamos de benignidad. Si nosotros nos referimos a una hiperplasia compleja atípica, nosotros debemos indagar mucho más y realizar muchos más estudios, por ejemplo, biopsias endometriales, para descartar una patología maligna como ser el adenocarcinoma. Entonces, aquellas pacientes que puedan presentar alteraciones complejas y atípicas, el tratamiento más indicado para estas pacientes es una histerectomía, ya que al ser atípico puede desarrollar un tema de cáncer a futuro. Por lo tanto, lo más indicado es la histerectomía. Y si la patología es una hiperplasia simple y típica y la paciente no desea una histerectomía, pues nuestro control en estas pacientes deberá ser semestralizado para poder valorar el crecimiento endometrial. Como ustedes pueden ver en la ecografía, aquí hay un aumento excesivo del volumen del endometrio. Por lo tanto, para que nosotros podamos observar y mantener a estas pacientes, se puede dar un tratamiento conservatorio siempre y cuando mantengamos este valor del endometrio que debería estar menor a 5 milímetros. Si en cada control de esta paciente el endometrio está menos de 5 milímetros, podremos hacer un tratamiento conservador. Si excede los 15 milímetros, esta paciente es candidata para realizar un procedimiento radical como es la histerectomía. Entonces, la consejería dependerá mucho de cada uno de nosotros en cada una de las pacientes. Ingresamos a las alteraciones de causas no orgánicas, como ser las coagulopatías. Dentro de este grupo existen diferentes alteraciones de la hemostasia, que prácticamente se presentan en un 13% de las mujeres, estos trastornos hemostáticos, sobre todo la enfermedad de von Willebrand, que es la más frecuente en nuestro medio. Aproximadamente un 13% de las mujeres presentan este tipo de enfermedad. Es importante tener en cuenta que existen distintas alteraciones en la hemostasia y es por esto que es importante evaluar a cada una de las pacientes.
y también hacer una evaluación conjunta con un hematólogo para que pueda confirmar o descartar otro tipo de alteraciones. Este tipo de pacientes tienen una clínica muy característica, como ser equimosis, epistaxis, sangrado en sí, tipo de alteraciones que puedan presentar. Cara de una coagulopatía debe ser mediante medicamentos anticoagulantes, sobre todo, y el control simultáneo o conjunto con hematología. Cuando hablamos de disfunciones ovulatorias, en este grupo pues existe una alteración muchas veces anovulatoria. Cuando existen alteraciones anovulatorias, debemos decir que son patologías estrógeno dependientes. Al ser patologías estrógeno dependientes, también debemos buscar alteraciones endocrinológicas, que muchas veces están asociadas en esta patología. ¿Qué es lo que no tienen? Va a haber una ausencia en la producción cíclica de en este grupo, ¿qué pasa? ¿Qué que pueden llevar a desórdenes ovulatorios endocrinológicos? Y es por esto que el tratamiento pues es hormonal, dependiendo la causa principal, ¿no? Si hay alteraciones a nivel de la progesterona, de los estrógenos, pues la alteración, pues el tratamiento será con anticonceptivos orales. El tratamiento tanto para disfunción ovulatoria, una poliquistosis, es de 6 meses de tratamiento. Si nosotros vemos un hipotiroidismo, pues hay que tratar la patología de base, que es mediante la levotiroxina, y si está además una alteración ovulatoria, se dará también tratamiento hormonal. Si la alteración es una hiperprolactinemia, pues el tratamiento será mediante cabergolina y no hormonal. Si las alteraciones son de obesidad o de anorexia, pues debemos además hacer un tratamiento multidisciplinario con endocrinología, con psicología y obviamente nosotros en la parte hormonal para que pueda mejorar este tipo de alteraciones estrógenos dependientes. Cuando hablamos de los trastornos endometriales, debemos decir que esta alteración se debe a una hemostasia endometrial, es decir, está alterada esta hemostasia a nivel endometrial. Esto normalmente se presenta en un ciclo ovulatorio normal. La alteración va a ser a nivel de la vasoconstricción de la endotelina 1 y de la prostaglandina F2-alfa. Es decir, ¿qué va a presentar? Una deficiente producción de estos vasoconstrictores, provocando una lisis a nivel del coágulo por el aumento de estos niveles del activador del plasminógeno o el aumento de estos vasodilatadores de la prostaglandina 2, prostraciclina, que van a causar estos sangrados anormales. Esta patología puede ser secundaria a una endometritis, ¿no? Que es la infección de la cavidad interna del útero, puede ser por una infección posparto, por alteraciones o enfermedades de transmisión sexual, como la clamidia, la tricomona, que van a provocar esta alteración, que esta infección puede ser por vía ascendente, que va a afectar el endometrio y provocar una endometritis de igual forma. El tratamiento se debe realizar ante una respuesta inflamatoria, se debe dar un tratamiento antibiótico en caso de que sea una endometritis, ¿no? Controlar los ciclos menstruales y ver si hay algún tipo de alteración tanto en la vasoconstricción o no para iniciar el tratamiento más adecuado. Cuando hablamos de causa iatrogénica, dentro de este grupo, pues se agrupan distintas alteraciones.
desde los tratamientos hormonales, los dispositivos intrauterinos con hormona, que es el levonorgestrel. Son fármacos que pueden causar o contribuir a un sangrado uterino normal. También existen otro tipo de medicamentos que pueden conllevar este tipo de alteraciones por vía oral cuando son tomados de forma inadecuada. Por ejemplo, andrógenos, progestágenos, estrógenos, que están dentro de los grupos de anticoncepción o la combinación estrógeno-progesterona, que si se toma de forma inadecuada, pues van a provocarse sangrados anormales. También la asociación, pacientes que tienen depresión y que están tratadas con psiquiatría y que reciben antidepresivos, no deberíamos dar tratamiento hormonal, está contraindicado. Sin embargo, a veces las mismas pacientes pues no quieren embarazos y utilizan los dispositivos, pueden ser intrauterinos con levonorgestrel, el Yadel, que es el implante subdérmico, que ellos la conocen como chips, que es hormonal, o tratamiento, cualquier tipo de tratamiento hormonal, pues que va a provocar que exista una alteración y por lo tanto va a haber una alteración en la coagulación y es lo que va a provocar este sangrado anormal. El tratamiento. Como les había dicho, el tratamiento ideal dependerá de cada una de las pacientes. Dependerá de la patología que conlleva cada una de estas pacientes, si es de causa orgánica o de causa no orgánica. ¿Qué es lo que nosotros podemos utilizar? Anticonceptivos vía oral, como ser el Dienogest, que es una combinación con el tinilestradiol. Podemos utilizar dispositivos intrauterinos con levonorgestrel, que su eficacia va a ser posterior a un año. AINES, como ser el ibuprofeno en dosis elevadas de 800 miligramos cada 8 horas para que exista vasoconstricción uterina y de esta forma disminuye la progresión del sangrado anormal. Ácido tranexámico, que hoy en día se está utilizando un montón, que se lo puede utilizar vía oral, vía endovenosa, en no solamente alteraciones como sangrado uterino normal, sino en hemorragias obstétricas también es muy utilizado. La dosis del ácido tranexámico puede ser de 250 miligramos vía oral cada 8 horas, cada 12 horas, 500 miligramos cada 12 horas, dependiendo la respuesta de cada paciente. Y anormales y masivos, un legrado uterino instrumental hormonal que se utiliza anticonceptivos combinados y se les otorga en horario, bajo un control estricto de cada una de las pacientes y que conlleve a parar este sangrado. Entonces, como habíamos dicho, el tratamiento puede ser médico, con lo ya antes mencionado, o puede ser quirúrgico, como ser una ablación endometrial, o una histerectomía, o una miomectomía, dependiendo la patología y el deseo gestacional, el deseo que cada mujer presente y lo más adecuado para cada una de ellas. Pacientes con deseos gestacionales, nuevamente el ácido tranexámico, el naproxeno, el etamcilato que podemos utilizar vía oral. Y las pacientes que no quieren o no tienen deseo gestacional, pues los dispositivos hormonales, el Dienogest, los gestágenos de 21 días, de forma continua o en horario. El tratamiento quirúrgico, como habíamos visto, puede ser una miomectomía, una histeroscopía para los pólipos, una histerectomía, puede ser una laparotomía o vía laparoscópica de igual forma. Y eso es todo en cuanto a este tema de metrorragias y sangrado uterino anormal. Espero que haya estado todo claro. Muchas gracias.